Ahora vamos a hablar del conjunto de los números racionales, hablaremos de los decimales. Recuerden que el conjunto de los números racionales está conformado por los números enteros y los decimales que provienen de fracciones. Y al ser los decimales que provienen de fracciones, estos pueden ser finitos o infinitos. Los decimales finitos, también llamados decimales exactos, son aquellos cuya parte decimal posee un número determinado de dígitos. En el caso de los decimales infinitos, que están dentro del conjunto de los números racionales, estos poseen una cantidad ilimitada de dígitos después de la coma, pero que tienen una característica en particular. Ellos pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos, llamados también semiperiódicos. En el caso de los periódicos puros, es la parte decimal tal cual se repite de forma periódica, se repite en un patrón continuo, como es el caso del 5, el 6 vendría a ser el periodo, se repite infinitamente. En el caso del segundo ejemplo que tenemos aquí, 2,45, fíjense arriba del 45 está el símbolo de periodo, me indica que ese 45 se va a repetir así en patrón 45, 45, de manera que en el infinito, si yo consigo un 5, tengo que estar segura que antes y después de ese 5 hay un 4, y después del 4 vendrá un 5, y ningún otro dígito. En el caso del último ejemplo, 1,4078, fíjense que el periodo solamente se abarca 3 dígitos, el 078, ese será el periodo. En el infinito, si conseguimos un 0, vendrá seguido de un 7, y antes del 0 estaba el 8, porque el periodo es 078 de manera continua. Pero el número 4, que no entra dentro del periodo, pero es parte de la parte decimal, es lo que nosotros llamamos anteperiodo. Un anteperiodo puede tener un decimal, puede tener como anteperiodo un dígito, 10 dígitos, 5 dígitos, es cualquier cantidad de dígitos puede ser. Eso depende del tipo de decimal. Lo importante es determinar que la parte decimal puede tener una parte periódica y una parte no periódica. Y la parte no periódica va inmediatamente después de la coma. ¿Cómo se hacen las transformaciones de fracción a decimal? Recuerden que los decimales provienen de fracciones. Pues sencillamente se dividen. Simplemente con dividir dos números enteros conseguimos un decimal. En este caso, si llegamos hasta el final, en la división conseguimos el resto 0, decimos ese decimal es exacto. Si no vemos el resto 0, pero llegamos a ver un patrón, podemos determinar si ese decimal es periódico puro o periódico mixto. ¿Cómo pasamos de decimal a fracción? Primero tenemos que determinar qué tipo de decimal es. En este caso, vamos a ver primero cómo hacemos con los decimales finitos, los decimales exactos. Pues en el numerador vamos a colocar el número decimal completo, sin la coma. Y como denominador vamos a colocar el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene ese número decimal. En el ejemplo, si lo ven, tengo 4 cifras decimales, por lo tanto voy a dividir entre 10.000. ¿Y qué es lo que voy a dividir? La cantidad completa sin la coma decimal. Recuerden que en las fracciones no existen números decimales. Numerador y denominador son números enteros. Ahora bien, para poder saber cuál es esa fracción original, es indispensable simplificar la fracción. ¿Cómo se simplifica la fracción? Pues utilizando los criterios de divisibilidad. Debemos presentar la fracción más simplificada.
En el caso de transformar decimales periódicos puros a forma de fracción, tomamos el numerador completo, sin la coma, restándole la parte entera. Y como denominador vamos a colocar tantos 9 como cifras decimales posea el periodo. En este caso, fíjense que el número que traigo para ejemplo dice 15,3434 y el símbolo de periodo aparece sobre un segundo 34, pero es el mismo que se está repitiendo. Realmente ese número es 5,34 periodos. Ese es su periodo. El periodo tiene dos cifras decimales. Entonces, ¿qué tomo? Tomo el número completo con ese primer periodo, es decir, 1534, es decir, 1534. Le restamos la parte entera, es decir, 15, y lo dividimos sobre tantos 9 como cifras tiene el periodo, 2 9 es 99. Y esa entonces sería la fracción generatriz de ese decimal. En el caso de los decimales periódicos mixtos o semiperiódicos, debemos tomar el numerador completo, ignorando la coma, restándole la parte entera y el anteperiodo juntos. En el denominador colocaremos tantos 9 como cifras tiene el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. En este ejemplo, dense cuenta, colocado 123,4 y 5,6 se repite periódicamente. Quiere decir que mi periodo es 2 dígitos, 5, 6. Tomaré el número con el primer periodo, es decir, 123.456 y le restaré la parte entera junto con el anteperiodo. Eso me da 1234. Lo vamos a dividir entre tantos 9 como cifras tiene el periodo, 2 9 y un 0, porque tenemos un solo valor en el anteperiodo. Una vez que hacemos la resta, pues nos da 122.222 sobre 990, pero esa cantidad debe ser simplificada. Y la simplificación, pues la tenemos aquí. Sería 61.111 entre 495 o 495 avos. Las fracciones pueden ser propias, impropias o mixtas. En el caso de las fracciones propias, son aquellas cuyo denominador es mayor que el denominador. La forma decimal es 0, si la fracción es positiva. Si es negativa, sería menos 0, es decir, ellas representan un número decimal muy cercano a 0. Están comprendidas entre menos 1 y 1. Las fracciones impropias son aquellas cuyo denominador es menor que el numerador. Representan números decimales mayores que 1 y menores que menos 1. Las fracciones mixtas o números mixtos son expresiones que poseen una parte entera y una parte fraccionaria. Son fracciones impropias, representadas de esta manera. Fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si el cociente de cada una de ellas es igual o si representan la misma proporción. Vean, la primera vez que vieron fracciones en primaria, les asociaban hacia lo que era una unidad dividida en partes iguales, donde ustedes tomaban o sombreaban una parte. ¿Cómo representaban la fracción? La unidad estaba dividida en 6 partes, ese era el denominador, y ustedes sombreaban 5, ese era el numerador. Por eso la primera figura que ven representa la fracción 5/6. Vemos la segunda. Si hacemos de manera parecida a la anterior, representaría la fracción 18
Está dividida la unidad, están tomadas 15, 15/18 sería la fracción que lo representara. Y la última, al estar dividida en 30 partes iguales y tomadas 25, representaría la fracción 25/30. Pero si lográramos sobreponer cada una de esas figuras, nos diéramos cuenta que representa exactamente la misma región, lo cual quiere decir que las fracciones 5/6, 15/18, 25/30 representan la misma región. Eso significa que esas tres fracciones son equivalentes. Si lográramos la forma decimal de cada una de esas fracciones, nos diéramos cuenta que es exactamente el mismo decimal. Ahora bien, ¿qué son fracciones irreducibles? Una fracción es irreducible si su numerador y denominador son primos relativos, es decir, si el máximo común divisor entre ellos es la unidad. Así, en este caso, tenemos que 5/6 en nuestro ejemplo es nuestra fracción irreducible. Lo que es lo mismo también es llamado representante canónico. ¿Por qué 5/6? Fíjense que 15/18 admite como divisor común de ambos el 3 y 25/30 admite el 5 como divisor de ambas cantidades. Amplificación y simplificación de fracciones. Amplificar es multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador de una fracción, de modo que la fracción resultante posee un numerador y un denominador distinto en comparación a la fracción original, pero el valor de ambas fracciones es el mismo. Ejemplo, la fracción 2/5, si multiplicamos ambas cantidades por 3, eso nos daría la fracción 6/15. Es una fracción amplificada de la primera, de la que era 2/5. En el caso de simplificación, es dividir por un mismo número el numerador y el denominador de una fracción, de modo que la fracción resultante posee un numerador y un denominador distinto en comparación a la fracción original, pero el valor de ambas fracciones es el mismo, son fracciones equivalentes. Para simplificar hay que tener presentes los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, 18/36, ambas cantidades admiten 3 como divisor común, entonces si ambas cantidades las dividimos entre 3, me quedaría la fracción 6/12, que esta fracción también se puede simplificar todavía más, porque el fin último es tratar de conseguir la fracción irreducible. 6/12, ambas cantidades son divisibles entre 6, lo cual quiere decir que la fracción simplificada debería ser